Buenas noches. El próximo gobierno de Zaragoza deberá tomar decisiones sobre una docena de planes urbanísticos pendientes en la ciudad y también deberá decidir qué hacer con el IBI. Analizaremos con nuestros invitados las primeras cuestiones a las que se enfrentará el nuevo Ejecutivo y hablaremos además del acuerdo en Huesca entre el PSOE, Cambiar Huesca y Aragón si puede. Para hablar de estas cuestiones esta noche en mesa de redacción nos acompaña Salvador Arenere, presidente de ADEA. Buenas noches. Buenas noches. Patricia Luquín, portavoz de Izquierda Unida en las Cortes. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y Rosa Santos, senadora del PAR. Buenas noches, Rosa. Hola, buenas noches. Vamos a comenzar, como decíamos, hablando del Ayuntamiento de Zaragoza, las decisiones que a partir de mañana se comenzarán a tomar. Mañana, decíamos, se constituye el pleno en el Ayuntamiento de Zaragoza, se elegirá nuevo alcalde y a partir de entonces comenzará a formarse un gobierno que deberá tomar, entre otras cuestiones, deberá tomar decisiones en materia urbanística y también en materia impositiva con el IBI. Hay sobre la mesa hasta una docena de planes urbanísticos que están pendientes de aprobar y también se prevé para el año que viene una subida del IBI. Bueno, como veis vosotros, este comienzo de mandato, esas decisiones que se deberán poner sobre la mesa. Salvador. Bueno, lo primero habrá que conocer mañana quién es el alcalde, que luego a posteriori cuál es su equipo, ¿no? Su equipo de gobierno, porque yo creo que ahí se decidirán ya qué temas abordan y cómo los abordan, ¿no? Ahora, yo por hablar urbanismo, hablar IBI o impuestos, las dos, el tema de urbanismo, lo que sí que hay que tener muy en cuenta de no hacer cosas que se está diciendo que se van a hacer en otras ciudades de España, porque en la medida que tú paralizas proyectos estás provocando que suba el precio de la vivienda, y cuando sube el precio de la vivienda sube el precio de la vivienda para todos. ¿Qué quiere decir? Que hay una demanda contenida importante en estos años en los que ha habido una crisis del sector inmobiliario, ha habido un exceso de stock de viviendas, pero el stock está saliendo, ya está empezando incluso a haber deslizamientos al alza en precios y hay zonas de España donde no hay producto, no hay vivienda. Bien es cierto que tiene que salir al precio que hay capacidad de adquisición. Pero vuelvo a repetir, por ahí, en los temas urbanísticos, también en otros temas, en otros proyectos, cualquier proyecto que se desarrolle genera empleo, genera inversión, genera impuestos, genera ingresos para
que están con una deuda importante y que siguen con déficit. Y además hay que abordar los temas sociales, que yo creo que uno de los temas que habría que achacar al gobierno central de Rajoy es la poca sensibilidad social que ha habido. Yo creo que en lo macro se ha hecho bastante bien y es cierto beneficiado por factores que no dependen de la política de gobierno, como el precio del barril del petróleo, la paridad dólar-euro, etcétera. Pero se ha hecho bien, pero ha habido falta de sensibilidad social. Esa sensibilidad social que me imagino que va a abordar la formación que tome el ayuntamiento de, bueno, pues eso se hace con recursos, y los recursos vienen de la actividad económica. En materia impositiva, lo mismo, siempre que se sube impuestos está demostrado que baja la recaudación. Hay que subir, bueno, habrá que hacer armonización fiscal, pero también con mucho tiento, porque ya en el Ayuntamiento de Zaragoza ya el tema impositivo no es de los mejores de España. Y luego vivienda tiene, el tema de la vivienda tiene todo ciudadano en este país. O sea, yo creo que hay muchos ciudadanos. Es cierto que los jóvenes que se han incorporado pues están últimamente pues con más problemas que ahí habrá que abordar. Y yo lo decía y se lo recomendaba a los líderes que optaban al Ayuntamiento de Zaragoza, que han pasado por el foro de ADEA, les recomendaba tema para los jóvenes, vivienda social, vivienda de VPO, vivienda de VPO para alquiler subvencionada. Ahí es donde pueden acceder los jóvenes. Vivienda de VPO para alquiler subvencionada. Porque vivienda de VPO, el precio, los módulos están ya más altos los precios que la vivienda libre. O sea, todos esos temas hay que tenerlos muy en cuenta. Patricia. Bueno, yo estoy convencida que mañana vamos a tener un excelente alcalde, va a ser mi compañero Pedro Santiesteve de Zaragoza en Común, y también tengo claro que se va a gobernar de otra manera diferente y que las prioridades del ayuntamiento en los próximos 4 años las van a ir marcando las propias necesidades y la emergencia social en la que estamos. Por lo tanto, no creo que cómo se aborde el urbanismo vaya a ser la primera opción ni la primera actuación y prioridad que tenga el gobierno. Y lo digo porque escuchando lo que han puesto encima de la mesa los compañeros y compañeras de Zaragoza en Común, y lo que se tiene en común con otras fuerzas políticas, que si todo pasa, y espero que sí, que mañana pues haya un principio por lo menos de acuerdo para la investidura, estamos hablando de otro tipo de cuestiones. Yo creo que hay que solventar en estos momentos, o empezar a solventar una realidad de lo que decía un poco Salvador, ¿no? De la situación social, de cómo se ha gestionado y de la realidad en la
que se encuentran muchísimas familias en Zaragoza y en Aragón, pero en este caso en el ayuntamiento, y estoy convencida no solo porque haya una especial sensibilidad, sino porque una de las prioridades y objetivos que se habían marcado en este caso Zaragoza en común. Yo parto de la base que no hay ningún tipo de duda que va a ser el próximo alcalde. Me imagino que si es el señor Eloy, pues podríamos hablar de otras cosas. Como estoy convencida que no va a ser así, en esa línea, con el tema de vivienda y todos los temas que están encima de la mesa, y además uno de los concejales, un miembro activo de la plataforma Stop Desahucios, de abordar de una forma serena, tranquila, pero desde luego muy contundente, lo que hace referencia al drama, uno de los mayores dramas que se están viviendo en España y también en Zaragoza, en Aragón, que es el tema de los desahucios, y por lo tanto darle una vuelta y desde luego empezar a aplicar, estoy convencida, o moratorias o algún tipo de actuaciones y medidas que garanticen que todas aquellas personas que necesitan tener una vivienda digna y que por esas cuestiones que lo hemos hablado muchísimas veces aquí a través de la crisis, no poder pagar una hipoteca o un alquiler social, se vaya a dar una respuesta de los poderes públicos, porque hay margen para poder intervenir. Con el tema de los impuestos vamos a discrepar, pero es verdad que nadie dirá que no decimos lo que hemos defendido siempre. Hemos hablado siempre de la necesidad de las reformas fiscales, hemos hablado de la necesidad de una reforma fiscal progresiva y redistributiva, y por lo tanto en esa línea entiendo que se abordarán, y estoy hablando en estos momentos en voz alta, porque obviamente ni estoy yo en el ayuntamiento ni en el gobierno, pero entiendo que no va a ser cuestiones que vayan a diferir mucho, que desde luego si se aborda de alguna manera se haga desde luego de esa visión desde la progresividad y la redistribución. Lo que sí que tengo muy claro, y porque veo cómo están trabajando y cómo se están abordando todo tipo de las cuestiones, es que todas las decisiones que se vayan a abordar, incluidas las urbanísticas, van a ser unas decisiones que vayan a ser muy participadas, muy consensuadas, muy habladas y muy trabajadas con la ciudadanía. Y eso me parece que es importante y que hay que saber ahora cómo somos capaces de canalizar esas herramientas y esos instrumentos que permitan además que esa participación desde luego sea una participación activa, rápida y que permita tomar decisiones. Pero estoy convencida que son 4 años de legislatura, y lo que no le voy a pedir yo al alcalde que entra en Zaragoza mañana es que aborde todos los problemas que ha sido incapaz de resolver los anteriores alcaldes y durante los últimos 20 años o los últimos 10, y por lo tanto tengo claro que las prioridades irán por orden según han estado explicando durante todo el tiempo, y que se irá abordando todo. Desde luego estoy convencida, como digo, con total transparencia, con muchísima participación y escuchando a todas las partes, porque yo creo que si algo tiene positivo Pedro y la tiene la gente de Zaragoza en común, es que se está escuchando, o sea, que se está escuchando a la gente, que se está, y luego se abordará y se tomarán las decisiones, y sobre todo
como se pide siempre, es que se les dejen los 100 días para que puedan respirar, para que puedan asentarse y ponerse a trabajar, que se van a ponerse a trabajar desde el primer día, pero para empezar a criticarlos, por lo menos los 100 días, eso les tenemos que dejar para que puedan entrar ahí a trabajar, que tienen mucho tajo. Rosa. Intervenir detrás de Patricia es difícil después de lo que ha dicho. Yo la estaba escuchando con avidez. Primero porque ella ya sabe, lo sabéis todos, que le tengo mucho aprecio porque es una excelente persona y una política de principios, como tantos hay en todos los partidos políticos. Entonces la estaba escuchando con avidez porque así me he enterado un poco de cuáles son las líneas programáticas de Zaragoza en Común. No, yo Voy a... ¿Los has escuchado, Rosa, en esta campaña? No, voy a intentar... lo que voy a decir no es baladí, no lo digo como broma siquiera. Es verdad que de los 9 concejales y de la amalgama de fuerzas políticas que hay en Zaragoza Común, 5 son de Izquierda Unida. Que es que yo recuerdo el día de las elecciones, la gente cuando entraba en los colegios electorales, a mí, que no era interventora, pero rulé por varios colegios, había gente mayor que me preguntaba cuál era Podemos en el ayuntamiento. Pues mire, el equivalente es este, ¿no? Bueno. Entonces, pero mucha gente esto no lo sabe. Son muchas fuerzas políticas y de los 9 concejales, 5, si no me corriges, o 6, ¿no? Son afiliados a Izquierda Unida. Son de Izquierda Unida. Por lo tanto, que están afiliados a Izquierda Unida. Estoy diciéndolo con lo que significa, porque es verdad. Un momento, perdona, Rosa, por... te dejo al revés. No, quiero decir que Zaragoza en Común es verdad que es una plataforma que es diferente, que no es algo como está habido otras plataformas de candidaturas de unidad popular que se han dado en otros municipios, como es el caso de Barcelona o es en el caso de Madrid. Es decir, no es ni la suma de fuerzas políticas ni de siglas, sino que es una candidatura que se han hecho con gente de diferentes opciones políticas. Por eso he dicho que son afiliados, pero que no es Izquierda Unida, y de otras gente que no está afiliada a ninguna opción política. Yo creo que esa es la riqueza que tiene Zaragoza en Común, que es una plataforma construida desde abajo de candidatura de unidad popular que han tenido muy buenos resultados en muchos de los ayuntamientos donde se han presentado. Dicho esto, porque decir que la forma de trabajar, todo el mundo se va a tener que empezar a cambiar el chip porque va a ser diferente. No se va a poder pensar que se va a trabajar exactamente con los mismos parámetros que se trabajaba con una fuerza política tradicional, porque no lo es y no lo quiere ser. Para explicar. Y ahora ya que nos expliques
creo que eso era importante comentarlo. La primera cuestión es efectivamente una unión de fuerzas políticas donde de los 9 hay 5 personas afiliadas a Izquierda Unida. Entonces creo que Patricia cuando habla con cierta legitimidad y con cierto conocimiento del tema, mucho más del que yo pueda tener. Como ciudadano y visto desde fuera, yo de cara a mañana, primero tengo la duda de quién va a ser el alcalde, como lo decía Salvador, aunque pienso que es evidente que será Pedro Sánchez Esteve, pero no está resuelto. Es decir, mañana, bueno, pues, ¿cómo es eso de estar el rabo todo es toro? Utilizando un símil taurino que luego nos va a servir para hablar del tema. Entonces, primero, ¿quién? Porque lo que hemos visto esta semana, en fin, aquí se ha ofrecido ser alcalde a todas las fuerzas políticas, salvo a la más votada, que ha sido el Partido Popular. Pero es que la ha ofrecido ya a los demás. Segundo, Recordamos pensamos que va a ser Pedro Sánchez Esteve, pero no lo sabemos hasta que no se produzca. Y segundo, que y yo escuchaba con avidez a Patricia porque sinceramente yo no conozco las líneas programáticas de Zaragoza en Común, como no conozco las líneas programáticas de Podemos. ¿Y por qué? Pues porque Podemos, que no es Zaragoza en Común, no tiene programa. Lo está construyendo sobre la base de los pactos que se están produciendo en cada ciudad. Y de hecho tiene mucho que ver con los liderazgos de quien encabeza la lista en cada sitio. Nada tiene que ver Ada Colau con Carmena, con Pablo Echenique aquí, con Pedro Sánchez Esteve. Yo en el último programa que estuve aquí dije, para mí hay una diferencia enorme entre Pedro Sánchez Esteve y Echenique sin conocerlos. Sánchez Esteve ha dicho que gobernará o estará en la oposición, pero mantendrá su... Bueno, es diferente a... Entonces... Que no son lo mismo, es que correcto, no son lo mismo, pero te decía, entonces, no siendo lo mismo, yo como veo que se está negociando en cada ciudad una cosa distinta, sin tener en cuenta los programas, pues yo, permíteme que te diga que para empezar planteo una duda, sobre todo para responder a María, que me gusta ser disciplinada y dice, ¿qué va a pasar con el urbanismo, con el IBI? Pues es que no sabemos, porque son elementos que no han estado sobre la mesa, que no se han puesto sobre la mesa en ninguna negociación. Entonces, a ver, no se negocia sobre principios,
porque además, si se negocian sobre principios, cosa que no es negociable, en los principios, según quienes estuviéramos en las mesas representando a nuestro partido, estaríamos todos de acuerdo. Fuera de corrupción, expulsar a los corruptos, expulsar a la gente que tiene, lo hemos llevado todos en los programas, y sobre principios afortunadamente no se negocia, porque lo decía antes, hay mucha gente en todos los partidos repleta de principios y de voluntad de servir al ciudadano. Entonces, ¿sobre qué se negocia? Pues sobre las prioridades de los ciudadanos desde tus líneas programáticas. Y yo te escuchaba a ti para entender cuáles son las líneas programáticas de Zaragoza Común, porque no las sé. Yo lo, No las sé. estamos hablando de... Patricia y te vendrás a valer enseguida. Bueno, que siento estar acaparando un poco más. A ver, de lo que estamos hablando en estos momentos es del debate de la investidura del alcalde. No estamos hablando ni de la gobernabilidad del Ayuntamiento de Zaragoza. Yo entiendo que ahora haya gente No, pero esa no era la pregunta, Patricia. La pregunta de María era se ¿qué va pueden a pasar con los impuestos? ¿Qué va a pasar con el urbanismo? Decisiones que se van a tener que abordar en unas semanas. como un gobierno y ahora ningún gobierno de los tradicionales tampoco te podría contestar a cuestiones tan sumamente concretas. Yo entiendo que en estos momentos los gobiernos que se puedan poner encima de la mesa, dependiendo, porque no va a haber gobiernos de una única fuerza política y por lo tanto hay que pactarlos. Lógicamente nadie te va, ni señor Lamba, ni la señora Rudy, ni nadie te tendría, pues va a pasar sobre el urbanismo esto o lo otro. No, ¿por qué? Porque hay que pactar y hay que trabajar. Pero lo que estoy hablando es que en este momento lo que estamos hablando es la investidura del alcalde en el Ayuntamiento de Zaragoza, como en el de Huesca, como en el de Teruel, como en los ayuntamientos de toda España. De eso estamos hablando. Y después se hablará de gobernabilidad y se hablará de prioridades. Yo creo que es claro y evidente que la primera prioridad que tiene Zaragoza en común, porque lo han dicho constantemente durante la campaña electoral, yo sé que Rosa, tú estabas en tu campaña y lógicamente es hablar de la emergencia social y la necesidad de abordar temas inmediatos de gente que lo está pasando francamente mal. Y creo que será con lógica que ese sea uno de los temas centrales y prioritarios del próximo gobierno que entre. Pero dicho esto, por eso digo que pretender que exacto, pues que todas las cosas se irán abordando, pero que tengo claro que la forma de abordar, la forma de trabajar, la forma de participación y de tomar las decisiones, pues posiblemente vaya a ser diferente a lo que estamos acostumbrados a vivir ahora, y veremos, y estoy convencida que va a ser algo positivo, pero que lo veremos además sobre la marcha. Salvador, ya hablaremos de que buscar cualquier referencia sobre elecciones anteriores, la emergencia de nuevas formaciones políticas, de nuevas agrupaciones que no tal, no como formaciones, el caso de Zaragoza en común, no sé, o de Madrid o de Barcelona, etcétera.
pues se ha votado a marcas, cuando en municipales y autonómicas siempre más personas, porque realmente las personas prácticamente ni se conocían, porque se han generado las candidaturas casi 15 días antes del día electoral, pues claro, pues no han llevado programas, han llevado ideas, o han centrado en temas, como decía, social, pero programas. Nadie hemos votado programas, porque no se ha sabido. Perdona que no se ha llevado programas. ¿Qué os parece? Va con El Salvador, Rosa. No se han llevado programas. Que sí, hombre, que sí, los habéis leído, que sí. Concluye Salvador Entonces, y Rosa y cambiaremos de tema. producto de ello es un poco las dudas que les salen las rosas y que pueden surgir a cualquier ciudadano que ahora, al margen de que algunos que podían hablar de ideas, pues están más en los personalismos, no tanto se nos ha llenado, se les ha llenado la boca a todo el mundo, el ciudadano, pero cuando llega el momento de la verdad, pues se está hablando de las sillas. Dice, yo no hablaré de las sillas. Joder, pues si solo se habla de las sillas todos los días con las sillas en todo el país, no aquí solo, en todo el país. Entonces, bueno, pues es un momento distinto, sin comparación, sin referencias anteriores, y claro, pues va a haber una parte experiencial que yo, como decía aquí en esta casa, la noche electoral, lo que deseo es que se lleguen a acuerdos y que sean iluminados por quien crea cada uno, por la Virgen del Pilar, o sean iluminados, porque lo que tienen que hacer es tomar decisiones acertadas por el bien común de todos los aragoneses, de todos los zaragozanos, en el caso de estamos hablando del Ayuntamiento de Zaragoza. Pero se está improvisando mucho, y se improvisa mucho, y es lógico, porque se han creado formaciones o agrupaciones en muy poco tiempo. No hay... A ver, Rosa, muy brevemente y cambiaremos de tema porque se nos está acabando el tiempo y Patricia, no podemos hablar más sobre efectivamente estaba en la campaña del PAR, como no podía ser de otra manera, pero he estado muy atenta a lo que decían los demás. Creo que hay dos cosas que han sido la bandera, en este caso de Zaragoza en Común. Una, tú lo decías, el tema de la emergencia social y las cuestiones de primera necesidad, el incremento de la partida presupuestaria, y lo han dicho así, del ayuntamiento, destinada a ayudas de primera necesidad, y otra, el tema de los desahucios vinculado a los convenios con la banca, etcétera, etcétera. Bueno, yo solamente decir dos cuestiones. Una cuestión va indisolublemente unida a la subida de impuestos o a la generación de riqueza. Tú generas más riqueza y por lo tanto te ingresas
más, y gastas diferente y ingresas más, efectivamente, y lo gastas de diferente manera, pero tienes que gastar, que ingresar más. Por lo tanto, no tienes que parar la actividad económica. Tema 1, fundamental. O subes los impuestos. Esto no hay otra manera. No hay otra manera de hacerlo. Subes los impuestos o generas actividad económica que te produzca más ingresos para abordar esa prioridad. Por lo tanto, si paras la economía, subes los impuestos. Primera cuestión. Y segunda, no, he dicho, si paras la economía, subes los impuestos. Es como hipótesis. Y segunda, el tema de los desahucios vinculado a los acuerdos con la banca y tal. Esta mañana oía yo a Ramón Tejedor, no a Ramón, no, a Julio Tejedor, que es experto en temas de urbanismo, aparte de profesor universitario del PSOE, es verdad, pero lo decía con gran acierto. Hay unas leyes que están en vigor, que están vinculadas a la ley hipotecaria, la ley de enjuiciamiento civil, va todo vinculado, y hay cosas que se dicen y no se pueden hacer. Habrá que cambiar las leyes. Entonces, a mí, declaraciones como la de un compañero tuyo, al que rápidamente desautorizó Pedro Sánchez Esteve, diciendo, hombre, yo soy un hombre de ley y las normas se van a respetar, pues me dejan un poco. Sé que no es el sentir mayoritario de Izquierda Unida, que es una formación de gobierno, pero cosas que se están diciendo, como ha dicho Ada Colau, como dijo Pablo en el ayuntamiento. Pero bueno, pues que me da para mucho, que decir que podríamos estar hablando de cosas pero volveremos la semana que viene, volveremos sobre este tema. Vamos, si queréis, a abordar otra cuestión, porque nos queda poco tiempo y si no, hacemos un monográfico. Ya queda para la semana que viene, sí, más que hablamos ahora de otros acuerdos en Huesca, que hablaba Rosa de los Toros, precisamente de un acuerdo que implica esa cuestión en Huesca entre PSOE, Aragón, si puede, y cambiar Huesca. En este acuerdo se está planteando eliminar los toros de la capital ostense y también cambiar, modificar la elección de las reinas de fiestas. Bueno, ¿qué os parece? Pero voy a hablar de esta porque también me toca. ¿Qué os parecen estas cuestiones? Patricia, empiezas tú. Porque no sabes. A ver, yo cuando el otro día, porque sabía que se había montado tantísima polémica, yo he hablado directamente con mis compañeros y compañeras de Cambiar Huesca, he hablado con mi compañera Pilar Novales, que es de Izquierda Unida, además fue la concejala en la pasada legislatura, por cierto, no porque lo digo yo, fue una excelente concejala y una excelente además compañera de Izquierda Unida y una excelente política. Y lo que se ha puesto encima de la mesa, y yo
proceso participativo para entrar a valorar, para que la consulta, si la gente quiere, en estos momentos, pues son propuestas que se llevaban dentro del programa, ese programa electoral que decía antes que no existía. Entonces, para consultar, porque se tiene claro que ese tipo de decisiones tienen que ser participadas y por lo tanto no hay la propuesta de la supresión, sino de una forma participada tomar decisiones, como yo, por ejemplo, yo personalmente, que estoy en contra de las corridas de toros, yo que personalmente además defiendo que eso es tortura, etcétera, no es nada, no digo nada nuevo, porque lo he defendido siempre y además es un tema que me suele encender. Pues en mi caso, yo personalmente además tengo claro cuál es mi posición, pero se está hablando de un proceso participativo para tomar ese tipo de decisiones. Como el tema de lo de las reinas de fiestas, yo entiendo que son temas, pues bueno, pues que tocan mucho la fibra sensible, pero que hay que abordarlos, y yo creo que no pasa nada porque se aborden así. De las prohibiciones, de lo que yo no estoy de acuerdo, que se llegue de una forma sin consultar con la gente y no sea un proceso participativo, se toman alguna determinado tipo de decisiones. Pero en un proceso participativo en el que se decide y se decida, yo me alegraría porque las dos cosas no estuvieran. Lo digo a título personal, me alegraría no mucho, sino que creo que sería un avance importantísimo que no hubiera corridas de toros, y por otro lado que le diéramos una vuelta a lo que ha significado las reinas de fiestas, porque vivimos en el siglo XXI para todo y para todos. Y yo creo que también en estas cosas hay una forma de poder defender las fiestas en tu ciudad, de que la gente participe sin tener que llegar a ese tipo de decisiones. Pero dicho esto, que mi posición es clara y diría que no a las corridas y diría que no a esa forma de entenderlo, lo que sí que tengo claro y quiero aclararlo para que la gente se quede claro, porque me he molestado en preguntarlo, que está hablando de hablar de un proceso de consulta participativa para que la gente opine, que por lo tanto, si no sería fácil, podrían ponerlo encima de la mesa y el primer día decir que fuera. Que en Huesca además hay cuestiones fundamentales y más importantes para poner encima de la mesa para empezar a trabajar y activar. Yo entiendo que esto vende más periódicos y más titulares que propuestas que se han puesto encima de la mesa sobre emergencias sociales, etcétera, que tienen claro que hay que abordarlas de una manera inmediata, ¿no? Salvador. Bueno, pues yo empiezo por donde ha terminado Patricia. A mí me sorprende sobremanera, como dice, que estoy convencido que los miles de parados que habrá en Huesca estarán estupefaciosos, por no decir estupefactos, decir, oye, el tema central... Es que no es el tema central. Sí, pero, decidido que sí, sea, pero no lo pero parece que alguien ha intentado darle una importancia que yo creo que no es el tema más se ha puesto en la mesa como elemento de Entonces, eso para empezar. Yo creo que precisamente estamos hablando de la sensibilidad social, de los problemas de la vivienda, no sé qué, que esos sí son problemas reales de la generación de empleo, de generación de riqueza, de ingresos. Darle ese toque es
Eso para empezar. En segundo lugar, pues bueno, yo creo que en esto, como en todo, muchos países, todas las ciudades, o todos los países, todas las ciudades, todas las comunidades autónomas tienen tradiciones, tienen folclóricas, culturales, no sé qué, que hay una raíz que durante años y años se han desarrollado, que al final, pues oye, el que no le gustan los toros no va a los toros, el que no le gusta el cine no va al cine, y el que no le gusta el qué fútbol debate más complejo. Es no va. apasionante, pero que habrá otro día, es así. creo que esto es más. O sea, dentro de aquí una hora, ¿verdad? de la pluralidad y de respetar la, no sé, y luego pues hay también un tema que es muy importante, y es que yo estoy convencido que cuando decía Lola, estoy convencido, yo he vivido en diversas ciudades y la reina, las no sé qué, pues viven las familias y Pues las fuera un niñas honor. viven una, bueno, yo no sé qué mal hacían a nadie, todo eso, que resulta que hay cantidades de chicas que tienen la ilusión de ser reinas y damas y Tenemos poco tiempo para terminar, Rosa, y concluir. y luego todo unido, que todo es unido, al final mucho es actividad económica. Otra actividad económica que queremos, yo no sé dónde están los ingresos para atender los problemas sociales. Bueno, Rosa, yo para terminar. cierro recogiendo las intervenciones de ambos, porque, a ver, me parece que esto no es una prioridad para los ciudadanos de Huesca y comprendo que la participación es un elemento clave en este momento y clave para la sociedad, y por lo tanto me parece importante que la participación de manera global y articulando diferentes consultas en cuestiones importantes se pueda llevar a una mesa de negociación como elemento clave para una investidura, pero desde luego el tema relacionado con los toros y las reinas de las fiestas me resulta sorprendente y un poco, si no fuera, porque diría que da risa si no fuera porque tenemos la obligación de preocuparnos y ocuparnos de la gente que lo está pasando mal, pero provoca un poco de risa. Pero bueno, dicho esto, en lo que coincido al 100% con Salvador y también lo apunta Patricia, yo sí estoy a favor, a mí me encantan los toros, me encantan, también soy amante de las tradiciones, aquellas que no me gustan, no voy, como, espera, déjame un momento, déjame acabar, soy amante, o sea, me gustan los toros y voy, me gustan algunas tradiciones y voy
voy, otras no me gustan y no voy. Dicho lo cual, comprendo lo que tú dices y tampoco creo que haya que rasgarse las vestiduras por consultar a la ciudadanía si quieren que dentro de las prioridades presupuestarias haya corridas de toros y vaquillas y reinas de fiesta por todo lo que implica en clave de derechos de la mujer, etcétera, etcétera, que lo entiendo perfectamente y no creo que haya que rasgarse las vestiduras por abrir un proceso participativo de esas cuestiones. Bueno, va a haber toros en San Sebastián. Los toros vuelven a San Sebastián. Luego estarán. No tenemos más tiempo. Mañana estaremos pendientes de lo que pasa en ese pleno de investidura que vamos a retransmitir en directo desde esta cadena, desde ZTV, a partir de las 12 del mediodía. Nosotros nos vamos ya, les esperamos en